Buenas tardes, traders. Nosotros como Taurus Pro Trading queremos empezar a compartir por medio de nuestro nuevo canal de YouTube todas las sesiones post-mercado que se presenten y compartir con ustedes cuál fue el análisis de nuestra operativa y qué otros trades se presentaron durante la sesión. Entonces iniciamos hoy, 25 de junio, cuál fue nuestra expectativa al principio en el premercado y cuáles trades tomamos. Entonces, como se dan cuenta, el precio se encontraba en esta zona lateral macro. Estamos en este momento en una gráfica de 10.000 transacciones. Vemos con esta línea amarilla un soporte y una resistencia, el cual el precio ha venido respetando. Pero ¿qué vemos acá? Vemos un falso rompimiento, del cual el precio intenta romper ese soporte, pero inmediatamente hay inyección de capital y reingresa a la zona. Y llega a la zona opuesta, confirmándome que es un falso rompimiento. Nuevamente baja, intenta romper y vuelve y reingresa. Ya esto es un indicador de que posiblemente vamos en largo, que estaremos esperando que nuevamente venga a hacer un testeo para seguir con su tendencia alcista. Ok, pero hay que esperar qué sucede. Vámonos a nuestra gráfica de 6-10, en la cual nosotros tomamos las posiciones y vemos que el precio en la sesión del premercado se encontraba así, en esta zona. Zona de resistencia, una zona de soporte, el cual es confirmado con volumen. En este momento aquí aumenta el volumen, confirmándome esta zona, una posible zona de parada, el cual el precio sube, intenta y viene a romper el soporte. Pero ¿qué pasa cuando lo rompe? Aumenta significativamente su volumen y luego es rechazado en esta zona y empieza a subir. Hace un intento nuevamente bajista y no puede, y con fuerza y volumen empieza a subir, reingresando nuevamente a la zona y llegándome a la zona opuesta, confirmándome que esto es un falso rompimiento. ¿Qué esperaríamos nosotros normalmente en este tipo de estructuras? Un protest, que es el testeo a la zona donde se generó el volumen de parada, el soporte, el cual funciona a las 6:50 de la mañana, pero cuando sube nos marca un volumen bastante importante de 16.000 transacciones. Es un volumen bastante importante. Marcamos como una posible parada en este punto. ¿Qué hace el precio? Hace un retroceso a esta zona de soporte y viene a intentar romper esta resistencia. No lo logra, te queda sin volumen, sin fuerza. ¿Qué hace el precio? Empieza a bajar y llega a la apertura del mercado. En la apertura del mercado el precio aumenta su volumen, confirmándome intención bajista en este punto y confirmándome que eso era un falso rompimiento, y se nos habilita para nuestra primera entrada del día, que es el protest de cambio, el cual en ese momento siempre esperamos que haya ausencia de volumen. Dado que fue la apertura, es complicado porque va a haber siempre inyección de capital, no vamos a ver esa ausencia, pero por estructura nos funciona. ¿Hasta dónde? Hasta la zona opuesta que teníamos con volumen de soporte. De aquí a acá el precio nos dio un buen rango de movimiento, el cual si entramos en esta zona hasta la zona de volumen nos da 11 puntos mal contados, un buen rango de movimiento. Luego el precio, que hace, rompe ese soporte y genera uno nuevo con volumen, un nuevo soporte, y que en este punto, que hace una continuación micro, nuestro Taurus de continuación micro, que visualmente cómo se identifica, rompe con intención un soporte o una resistencia, en este caso fue este soporte, y cuando retrocede se queda sin volumen y habilitándonos para un corto desde este punto, que fue el soporte previamente roto. Y de ahí, ¿a dónde llega? Llega exactamente al volumen que teníamos marcado de premercado como soporte, y en ese momento esa continuación micro a ese punto nos da 9 puntos, un buen rango de movimiento. Pero como nuestro contexto era alcista, ¿qué esperamos acá? Un posible protest de cambio. Entonces, por ser una zona macro bastante amplia, es un protest macro, el cual funciona. En este momento vemos inyección de capital, dado que los institucionales no desean que el precio baje de ahí,
y empieza a subir con fuerza, incrementa su volumen. En ese momento que incrementa nos marca una resistencia acá con aumento de volumen, indicándonos rompimiento de esa zona. ¿Qué esperamos nosotros cuando se rompe una zona? Que venga a apoyarse en ella con ausencia, y en este punto el precio retrocede, se queda sin fuerza, habilitándonos para otra continuación micro alcista, la cual llevándola hasta la zona opuesta, que era esta del volumen, nos dio otro buen rango de movimiento de esta zona a esta zona de 12 puntos, un muy buen trade. ¿Qué hace el precio? Testea esa zona y con volumen, en ese momento vemos intención. ¿Qué esperamos nuevamente? Un retroceso a una resistencia que haya marcado con volumen, la cual fue esta, la cual llega por muy poco. Recordemos que estos son zonas, no son puntos fijos, y aquí disminuye su volumen, habilitándonos para otra continuación micro alcista. Y el precio nuevamente se dispara con fuerza a intentar romper esta zona, lo cual hace, en este punto nos marca una nueva resistencia con volumen, marcamos ese punto y el precio intenta, testea nuevamente, y que esperamos que venga y se apoye en esta que marcó con volumen para dar otra continuación alcista. Esperamos el punto de la ausencia y ahí tomamos la entrada. Fue en este momento otra continuación alcista, que a dónde la llevaríamos, mínimamente la zona opuesta. ¿Cuántos puntos nos da ahí? De esta zona a esta zona ya eran 5 puntos, un target más conservador porque quizá el volumen, pero él pudo haber roto más, lo cual hizo, dando un target de 9 puntos. Nosotros siempre recomendamos sacar los targets en las zonas opuestas con volumen, la cual es donde el precio tiene mucha probabilidad de frenarse, también de romper, pero para ir más a la fija y asegurar ganancias vamos a la zona opuesta de volumen. En este punto el precio empieza a subir, pero se empieza a quedar sin fuerza, sin volumen, y vemos que reingresa a la zona que había sido rota, y tenemos una posible zona de parada, un posible FOBO que esperamos que sea confirmado en la zona opuesta con volumen, lo cual lo hace. Aquí vemos un incremento de volumen confirmándome un soporte de intención. ¿Qué esperaríamos nosotros? Un retroceso a la zona de la parada para nuestro trade, el protest de cambio. Cuando llega ahí, vemos la disminución del volumen, habilitándonos para la entrada, y tomamos este corto. Otra posibilidad de trade, el cual funciona de zona a zona, como les decía anteriormente, y tenemos un rango de movimiento de zona a zona de 6 puntos. Un buen movimiento. ¿Qué hace el precio? Empieza a lateralizar un poco ahí hasta que al final decide y rompe hacia abajo. ¿Hasta dónde? Esta era una zona de continuación en largos porque teníamos un volumen grande de resistencia y nos habilitaba para tomar continuaciones en largo. Aquí teníamos una continuación micro que nos hace el precio acá, nos llega, nos marca un volumen de soporte alto, después hace un retroceso y luego hace como un pequeño falso rompimiento aquí disminuyendo su volumen, habilitándonos para esta entrada en largo. Tenemos una continuación macro que de igual forma vamos de zona a zona, que igualmente de zona a zona tenemos un buen rango de movimiento que de aquí a acá nos dio 9 puntos. Quien decidió hacer un poco de gestión le dio unos puntos de más, pero ¿qué hace el precio acá? Acá se desgasta, vemos que el precio, el volumen empieza a disminuir, vemos que sus mínimos empiezan a ser cada vez menores, hasta que en ese punto aumenta el volumen y el precio cae con fuerza rápidamente. No sabemos si fue por efecto de noticia, pero el precio llega nuevamente a hacer un testeo a esta continuación macro. Vemos incremento de volumen rojo en este punto, pero después lo mismo, tenemos un leve falso rompimiento que aquí ya disminuye un poco el volumen, mostrándonos falta de interés para seguir bajando. Entonces rápidamente el precio reingresa a la zona y empieza a subir. ¿Hasta dónde? A la zona opuesta. Y tenemos otro buen rango de movimiento para este trade. De zona a zona tenemos 9 puntos nuevamente. ¿Qué hace el precio? Nuevamente viene a romper zonas. ¿Cuál era? Si extendemos esta línea en este punto, que era que teníamos el volumen, y cuando él llega acá
el precio rompe con intención. En este punto nos marca una nueva resistencia con volumen. ¿Y qué esperamos nosotros? Un retroceso a esta zona, la cual fue superada, y esperamos ahí la disminución del volumen y el precio a su continuación. Aquí entramos un poco anticipado porque teníamos el volumen un poco arriba en este punto, por eso decidimos entrar acá, pero el precio hizo un poco más su retroceso, viniendo a apoyarse realmente en esta zona. Igualmente nuestro stock quedó cubierto, y por ser un momento en que el precio estaba ya muy lateral, ya había muy buenas entradas, hay que ser conservador también porque estamos llegando a una zona de resistencia macro. En esos puntos son zonas muy importantes que el precio va a ser luchado y puede que tenga una reacción de giro. Entonces en este punto tomamos nuestra entrada en largo, lo sacamos muy objetivamente en la zona de volumen, en 5 puntos los dos contratos, y el precio en este punto ya lateraliza hasta que rompe, pero rompe generando nuevamente como un falso rompimiento. Si marcamos esta línea como de soporte promediando los pivotes, el precio rompió, hizo un falso rompimiento, reingresó rápidamente y empezó su corrida alcista. Ya eran 2 de la tarde, ya estábamos fuera del mercado, el mercado ya ahí se fue al alza. De ahí para arriba no nos interesa mucho analizar porque son horas ya de cierre del mercado y se pone muy volátil. Entonces, traders, eso fue el análisis del día hoy 25 de junio. Espero que les haya servido bastante y nos vemos en la siguiente clase postmercado, y los dejo ahorita con el video de cómo fue nuestra entrada de este trade. ¿Listo? No matter what, no matter